Jorge, vamos con el caso Dani Alves. La versión de Dani Alves ante la juez sobre el presunto abuso del que se le acusa. O sea, ahora la versión nueva de Dani Alves es que fue el violado y no al revés. ¿Qué opina usted de esto? ¿Esta versión podría convencer al juez y dar un vuelco radical de 180 grados al caso? Naturalmente no, Jesús. El tema de las declaraciones de Alves, a mí me gustaría tener el procedimiento en mi despacho y verlo detenidamente para analizar en qué momento se ha vertido cada declaración, ante quién, de qué manera, con qué formalidad, porque ya nos perdemos en tanta versión y esta última pues es poco menos que se tiran los pájaros a las escopetas, ¿no? Sinceramente creo que esto le hace un flaco a favor, todo lo que está saliendo a este tipo de declaraciones contradictorias unas con otras, que se van solapando unas con otras. Y como digo, pues sinceramente hablábamos en otros programas de la dispersión narrativa en el discurso de la víctima en el momento de entrar al reservado y posteriormente al entrar al baño, pero también hay que hablar, para ser justos, de una importante distorsión narrativa en el discurso de Alves con todas estas declaraciones. Pero insisto, como cada día sale una cosa nueva, no sabemos de dónde viene, si realmente viene de una declaración en policía, en comisaría, esa instructora. Yo soy muy cauteloso, me cuesta creer, sinceramente, que haya tanto cambio de declaración, me cuesta entender que si ha sido mínimamente asesorado por un abogado tenga tanto cambio de declaración. Y me gustaría, como yo, conocer hasta dónde llega todo esto y, por ejemplo, esto último, en qué momento se ha vertido. O sea, al principio, al final, en definitiva, está todo demasiado en el aire. La siguiente noticia de la defensa de Dani Alves se agarra al flujo vaginal de la víctima que demuestra el consentimiento. Bueno, esto estaría un poco cogido por los pelos, ¿no? ¿Por el flujo vaginal de la víctima se puede demostrar el consentimiento, señor abogado? En estos días, desde que salió esta noticia, Jesús, pues se ha oído de todo en la red, todo el mundo opina, todo el mundo habla. A mí me gustaría, ya que me preguntas por esto, hacer un pequeño alegato en pro de la justicia en general, siempre desde la máxima objetividad. Yo no tomo partido ni por Alves ni por la víctima, no conozco el procedimiento, cualquier detalle cuenta, no he hablado con Alves, no he hablado con la víctima, por tanto, siempre hablo desde la neutralidad. Pero como digo, me gustaría hacer este pequeño alegato en el sentido de que la gente debe de entender o intentar entender a la víctima, por supuesto. También hay que intentar entender al supuesto agresor, la gente que crea en él. Hay que entender también el abogado de la víctima y, sobre todo, hay que entender también el trabajo a veces muy complicado que tiene el abogado defensor penal en un caso de estas características. Digo esto porque la gente debe de saber y comprender que el abogado normalmente tiene la perspectiva de lo que le cuenta su defendido. Normalmente en este tipo de delitos es muy difícil que alguien te diga yo lo he hecho una agresión sexual, la he violado. Es muy difícil. Normalmente o no te lo van a decir o te lo van a justificar hasta el final. Por tanto, la visión que tiene el abogado es la inocencia de su cliente. Yo estoy seguro que Alves, no sé si lo habrá hecho o no, pero si lo ha hecho no se lo ha contado a su abogado. Estoy completamente seguro, o casi completamente seguro. Dicho lo cual, como digo, el trabajo del abogado es defender, es su obligación defender a muerte a su cliente, y esto es una obligación deontológica y además moral. Solamente el abogado de Alves, ya la voy con lo que me preguntas, en este caso ha estado en la prisión con Alves, ha escuchado lo que le ha dicho Alves, los argumentos, cómo habrá clamado justicia, la justicia que Alves entiende para él. Esto todo el abogado se lo lleva a su casa, se hará su propia convicción, pero desde luego lo que le dice su cliente es que es inocente. Bien, se dice que todo no vale. Dice, no, para defender todo no vale. Y es verdad, todo no vale. Pero lo que sí que vale es lo que está en el procedimiento. Como decimos los juristas, lo que no está en autos no está en el mundo. Por tanto, lo que está en autos está en el procedimiento y, por tanto, en el mundo. Ahora tenemos un informe que habla de flujos vaginales que se está de alguna manera dando la vuelta o sacando de contexto. Primero, este informe está en el procedimiento, es un documento médico y, por tanto, uno se puede referir a él. Es concretamente un documento del Hospital Clínic que dice aproximadamente o algo así que no hay lesión vaginal compatible con un coito seco. Bien,
Esto lo dice un informe médico que está en las actuaciones y que no es un informe partidista, sino que es un informe a priori neutral. Por tanto, el abogado de Alves lo que hace, que es por lo que me preguntas, es coger ese informe que va a tener todo el mundo en la mesa y decir si este Pero informe... no me interrumpa, cuando hay una violación suelen surgir heridas en la parte vaginal. Exactamente, a eso voy yo ahora mismo. Lo que el abogado dice precisamente es como no hay, según este informe, yo saco la conclusión de que no hay violencia genital y como no hay coito seco, hay coito húmedo. Según tu pregunta, yo te diré, en mi experiencia particular sobre este tipo de asuntos, con los informes periciales que he visto, etcétera, decirte, si hay lesiones íntimas, sangrado, moratones, escoriaciones, etcétera, muy probablemente estamos ante una agresión sexual. Si no hay este tipo de problemas físicos, también puede haber una agresión sexual. Pero en este segundo caso también se abre una vía a la posibilidad de que no la haya. Si sumamos el resto de pruebas, puede que la probabilidad sea mínima, que puede que estemos en este caso, que hay una mínima posibilidad. Pero eso es a lo que se agarra el abogado de Alves con este informe que no ha creado él, sino que está en el procedimiento y él lo interpreta a su manera. En definitiva, que mi pequeño alegato para terminar es, por favor, he leído mucho en las redes, no criminalicemos a los abogados penalistas que hacen su trabajo de la manera que tienen encomendado y como lo tienen que hacer para cumplir con la legalidad y con su profesionalidad. Don Jorge, el señor Vera le va a hacer una pregunta. Sí, la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice don Jorge en el sentido de que efectivamente los abogados tienen que hacer su trabajo. Como lo que tiene peso es el consentimiento y el consentimiento parece que no está dado, pues aquí estaríamos ante una contradicción. Y en segundo lugar, el tema de la libertad con el hecho de que siga en prisión, porque claro, ¿usted qué opina al respecto? La ley del sí es sí lo que hace básicamente es eliminar el abuso sexual. Por tanto, lo que hace es que tengamos que ampliar la horquilla punitiva para que todos los tipos entren. Por eso la horquilla es de 4 a 12 años. Y luego está el tema del consentimiento, que la única novedad que hace es, de alguna manera, ponerle nombre y apellidos, número de teléfono y dirección al consentimiento y especificar qué se debe entender por consentimiento. Pero esto no afecta en absoluto a aspectos procedimentales ni de carga probatoria. Esto no está dicho en un texto como el Código Penal, que es un articulado de hechos típicos, sujetos, etcétera. Es decir, el tipo objetivo, el tipo subjetivo de un delito. Por tanto, sigue siendo lo mismo. Hay que preguntar y hay que probar si ha habido o no ha habido consentimiento. Que no nos cuente más historias. Consentimiento... Espera un segundito, don Jorge, que le van a... Don Jorge, pero usted ha escuchado como yo a la ministra de Igualdad diciendo que lo que queremos es evitar el trauma probatorio de las mujeres. Efectivamente, lo hemos oído. Yo te doy mi humildísima opinión sobre el tema. Te digo que eso va a seguir siendo así, porque no cabe otra posibilidad. Va a seguir teniendo que demostrarse si ha habido o no consentimiento, porque hay una carga probatoria, un principio constitucional de presunción de inocencia que está en nuestra Constitución y eso no va a cambiar. Va a tener que seguir probando ese consentimiento, diga lo que diga la ley que tenemos en la actualidad y la ley que venga, porque el consentimiento hay que probarlo en un delito de agresión sexual, porque lógicamente si no hay consentimientos, o si hay consentimiento, mejor dicho, no hay agresión sexual. Primero, el auto me parece, había dos posibilidades, que era la prisión y la libertad confianza. No nos engañemos, las dos eran posibles, se ha dado una, la primera, prisión, pero yo entiendo que el auto está motivado. Me explico, el auto soporta condena, es un auto demoledor, pero que soporta condena, como también habría otro que hubiera soportado una libertad vigilada, una libertad bajo fianza, perdón. El auto ya lo hemos visto, es muy agresivo, habla de indicios severos de criminalidad, que no exigen incluso un examen de las cámaras porque ya tienen indicios bastantes. Esto no es un juicio, no hay que celebrar todas las pruebas, con tener una serie de indicios a un juez o una audiencia le basta para tener un auto de prisión preventiva. Bien, ahora voy al grano. En respecto al riesgo de fuga, se habla de la comparecencia voluntaria, no le da ningún valor la sala por cuanto dice que no conocía los indicios de criminalidad que había sobre él. Yo ahí tengo que discrepar porque esto no es un homicidio en el que alguien haya matado a otra persona, la haya metido en un maletero y la haya enterrado, cree que lo ha hecho muy bien, se presenta a comisaría y se encuentra que la ha visto la vecina. El tema clave del auto es
el tema de los recursos económicos que favorecerían un viaje clandestino a su país. Por tanto, para mí el verdadero corazón, ahora que está muy de moda hablar de corazón, el verdadero corazón de este auto es la nacionalidad de Alves y la posibilidad de que vaya a Brasil. Ahora bien, a lo que voy yo es a lo siguiente. Se habla de que en la convicción de Alves está las pruebas que tienen contra él y la elevada pena. Y eso le va a llevar a fugarse porque no tiene un tratado. Bien, he oído que no hay tratado. Yo tengo que matizar que sí que tenemos un tratado de extradición entre España, hecho en Brasilia, concretamente el 2 de febrero del 88, y está ratificado y publicado en el BOE el 21 de julio del 90. Por tanto, lo que ocurre es que en ese tratado no se permite la extradición de nacionales. Básicamente es, oiga usted, su gente mala se la devuelvo a su país, pero la mía me la quedo yo. Bien. Si uno se lee el convenio, tenemos algo importante en el título 3, que es casos que no autorizan la extradición. Y en ese apartado dice, a no ser concedida la extradición, dice, será sometido a proceso en el estado requerido, a petición del requirente por el hecho que determine la extradición, salvo que el hecho no fuere punible según las leyes del estado requerido. Y el apartado segundo dice, el estado requirente deberá suministrar elementos de prueba para el enjuiciamiento, obligándose a comunicar la sentencia. ¿Qué significa esto? Que si Alves se hubiera fugado, el Estado brasileño, según el convenio, estaría obligado a detenerle allí y a juzgarle conforme a las pruebas que el Estado español le hubiera suministrado e incluso a comunicarle la sentencia. Yo no soy tonto y no estoy diciendo que con esto ya tengamos la libertad en el bolsillo, no. Pero si se ha puesto sobre la mesa como peso en contra de Alves el tema de su convicción, su pensamiento respecto a el riesgo de fuga porque tienen indicios contra mí y la pena muy elevada, también Alves puede pensar, pero ojo, que yo si me voy a perder la fianza que me van a poner, que va a ser millonaria. Y además, eso no me asegura a nadie que no se me juzgue en mi país, que será mejor que aquí, pero estamos hablando de penas brasileñas de hasta 10 años de prisión por agresión. Queda muy claro, don Jorge.